olvidé mostrarles la porción ventral. Vamos a ver la porción ventral de la parte rostral del cráneo. Entonces, en la porción ventral vamos a encontrar a lo que es el hueso maxilar. Como pueden observar, su extensión es bastante grande. Aquí tenemos a la fisura palatina, al foramen palatino. Aquí vemos lo que son los bordes de los molares y premolares, todos los dientes premolares, caninos y los molares. Lo que son los dientes de los animales y específicamente su fórmula dentaria es un poco más importante en lo que es el sistema digestivo, ya que forman parte de él. Y hay muchas diferencias, que ellas también son parte de lo que es la anatomía comparada. Ustedes se van a dar cuenta otra vez en lo que son los cráneos que consiguieron, cómo varía la forma de los dientes en el caso de los que hayan conseguido un cráneo que todavía tenga algunos dientes, porque es muy fácil que se pierdan al momento de que los limpiamos. Aquí observamos la fisura palatina y los dientes incisivos. Bien, por la parte un poquito más caudal, antes de llegar a lo que es el cráneo, tenemos el hueso cigomático nuevamente. Todo lo que es el arco cigomático, como les mencionaba, abarca dos huesos, el hueso cigomático y parte del hueso temporal. Su proceso frontal, aquí lo vemos perfectamente, pero aquí también podemos observar a lo que es el hueso palatino. Si se fijan, aquí continuaba todo lo que era el maxilar y caudal al hueso maxilar tenemos lo que es el hueso palatino. Tenemos a las coanas, que es la parte interna. Aquí observamos parte del hueso frontal, si se acuerdan, por la parte, por la vista rostral podíamos observar cómo tiene una forma más o menos triangular. También varía mucho dependiendo de la especie. La fobia troclear, esta es para los músculos que mueven al globo ocular, pero también más adelante los veremos. Y el vomer. También en la vista rostral podíamos observar cómo el vomer continúa por toda esta parte. Bien, eso es lo que me había faltado de lo que es la parte rostral del cráneo. Vamos a lo que es la parte caudal o el cráneo tal cual. Bien, esta parte es un poquito más compleja. Vamos a empezar mejor con la vista lateral, ya que es un poquito mejor para que lo podamos observar. Vamos a ver, lateral. Aquí podemos observar partes que ya conocemos, por ejemplo, este hueso cigomático, pero vamos a comenzar con el hueso temporal. Si se fijan, aquí tenemos 1, 2 y 3 porciones del hueso temporal. Esta es la parte petrosa, luego tenemos la parte timpánica, que es lo que abarca al meato acústico y a la bulla timpánica, que son lo que es el oído o la parte ósea del oído. Aquí podemos verlo un poquito mejor, miren, aquí está el meato acústico externo, que es esta pequeña abertura. Hay algo que es importante mencionar. Hay una diferencia entre foramen y meato. Por el foramen pasan estructuras, por el meato acústico no, lo que va a pasar es el sonido. Este meato acústico va a continuar con un cartílago, el cartílago anular, y luego va a continuar a todo lo que son las estructuras de la oreja, tal cual. Se va a continuar por aquí para dar la forma de la oreja. Sabemos que varía dependiendo de la especie y también varía un poquito la posición y la forma de este meato acústico y de esta bulla timpánica. Aquí abajo vemos la bulla timpánica, que es una pequeña protuberancia que podemos observar. Bien, y la parte escamosa del hueso temporal sería tal cual la que se une con el hueso cigomático para formar este arco cigomático. Todo esto es el arco cigomático. Tenemos la fosa mandibular, que es donde se va a articular lo que es la mandíbula, ¿sí? Este es el apófisis o proceso retroarticular. Tenemos al hueso frontal, y ya lo habíamos visto en la vista rostral de lo que es la parte del rostro del animal, con su proceso cigomático o apófisis cigomática. La línea temporal,
la fobia troclear, que es esa pequeña como depresión, el hueso parietal, con su cresta sagital. Si se fijan, esa cresta sagital es muy interesante porque en los perros de algunas razas es muy protuberante y es muy notoria. Sin embargo, en otras razas no. Esta hasta cierto punto se pierde. Por ejemplo, en el cráneo del chihuahueño. Si se acuerdan en el video donde les mostré diferentes cráneos, ahí se ve cómo el cráneo del chihuahueño es más redondeado. Y esta cresta sagital se pierde. También va a variar dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Y luego tenemos esta fosa temporal. Esa fosa temporal es una pequeña depresión, una superficie convexa, que es donde se va a originar el músculo temporal. Eso es importante, sobre todo en miología, que vamos a encontrar que los músculos tienen un origen y una inserción. Pero no se preocupen, eso lo veremos un poco más adelante. Bien, ahora vamos a ver una vista dorsal. Ok, aquí podemos observar otra vez todo lo que es el cráneo. Vamos a enfocarnos en la parte caudal. Aquí podemos ver perfectamente lo que es el arco cigomático, pero vamos a empezar de lo que es más caudal, del hueso occipital, ¿sí? Aquí tenemos todo lo que es el hueso occipital. En la vista caudal vamos a observarlo mejor, con su protuberancia occipital. La parte escamosa del hueso temporal, ya la mencionamos bastante. Todo lo que es el arco cigomático, el hueso frontal, ¿sí? Vemos cómo tiene una forma más como de diamantito. Su proceso cigomático, la línea temporal, el hueso parietal, la cresta sagital, la fosa temporal y la línea de la nuca. Bien. Realmente ya hablamos de cada uno de estos huesos, solamente que esta es su vista dorsal. Vamos a ver la vista caudal, que esta sí es bastante importante y es muy diferente, que es con la que habíamos empezado. Bien, la parte escamosa del hueso temporal, otra vez la observamos por aquí, que es la que se une con el hueso cigomático. La parte timpánica, que es donde vamos a encontrar a la bulla timpánica. ¿Sí? Miren, esto específicamente es la bulla timpánica. La parte petrosa del hueso temporal, entonces si se fijan, va de aquí para acá y hasta acá, todo este hueso temporal. Otra vez va a variar un poquito dependiendo de la especie de la que estemos hablando, pero pues ahorita estamos observando la del perro. La línea de la nuca, foramen mastoideo, aquí lo podemos observar. El hueso parietal, que era el que observábamos en la vista dorsal con una extensión un poquito más grande y donde se va a encontrar la fosa temporal. La cresta sagital. Y todo esto es el hueso occipital. Si se fijan, esta es una parte bastante importante del cráneo de los animales porque viene siendo lo que es la nuca. Esta parte es la nuca. Y aquí que tenemos a los cóndilos es donde se va a articular con la primer vértebra cervical que se llama atlas. Y este espacio grandote es el foramen magnum. Miren, vamos a verlo por separado. Bueno, esta es la protuberancia occipital. Los procesos o apófisis paracondilares, es muy fácil recordar su nombre porque es los que están a un lado de los cóndilos, son paracondilares. Los cóndilos tal cual, que son los que les mencionaba, que se van a articular con el atlas, con la primer vértebra cervical, y el foramen magnum. Por aquí va a pasar lo que es la médula oblonga, la médula cervical, ¿sí? La que va a llevar todo lo que son los nervios. Y dentro vamos a encontrar lo que es el cerebro. Ahora vamos a ver la vista ventral. Bien. Aquí tenemos, miren, lo que más llama la atención en esta vista son estos, que esta es la bulla timpánica. Tenemos el hueso esfenoides, ¿sí? Si se fijan en las otras imágenes no lo podíamos observar porque se encuentra en la parte de abajo, en la parte interna. Y todo esto es el hueso esfenoides.
Y vamos a encontrar varios forámenes. El foramen oval, ¿sí? Aquí lo podemos observar. Foramen alar rostral, que es el que teníamos más hacia enfrente, que está más rostral. Y luego el caudal, que está más hacia atrás, caudal. El canal óptico, que es por donde va a pasar el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Después hablaremos sobre lo que son los pares craneales. La fisura orbitaria, ¿sí? Es donde se va a conectar la parte de la vascularización, las arterias, las venas, que van hacia la órbita y hacia el cerebro. Proceso retroarticular. Ok. La parte timpánica del hueso temporal, que es el que veíamos antes. Que ya sabemos que aquí tenemos la parte escamosa y aquí tenemos la parte timpánica y todo esto es el hueso temporal. Con su bulla timpánica, que como les decía, es muy pronunciada en esta imagen. El canal músculo-tubal y todo lo que es el hueso occipital. Este, a diferencia de, por ejemplo, el hueso frontal o el hueso nasal, no es par, este es solo un hueso. Si se fijan, no tenía una división hacia la derecha y hacia la izquierda, sino que es uno solo. Tenemos los cóndilos. Esperen, dejen quito este letrero. El foramen magnum, los apófisis o procesos paracondilares. El canal hipogloso, este es para otro de los pares craneales, para el 12º par craneal. La fisura petro-occipital, la parte escamosa del hueso temporal, que ya lo habíamos mencionado. La fosa mandibular, que es lo que se va a articular con la mandíbula. Y el hueso pterigoideo, ¿sí? Con su ámulus. El ámulus es este pequeño como ganchito que se ve en el cráneo. Bien. Esta sería lo que es la parte rostral y la parte caudal del cráneo de un perro. Voy a dejar este video hasta aquí.